Desde ahora y hasta el mediodía, estás escuchando Falta en Vido. Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Falta en Vido, Federico de Cailiet y Luis Moro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen domingo. Qué gusto, qué placer poder saludarlos como siempre en el aire de Radio M para toda la provincia, para 13 emisoras a lo largo y ancho de esta invencible provincia de Santa Fe, llegando también al mundo en www.radiom.com y con este magazine que lo hacemos con tanta alegría, pero con toda la onda, con todas las pilas aquí para ponerle una nueva compañía por Radio M de aquí al mediodía, camino a la parrilla, como nos gusta decir, con nuestro gran amigo Juan Ignacio Santopietro, ahí en los controles técnicos, manejando todo, porque es domingo a la mañana, pero aquí se trabaja. Y lo miro diciendo esto a mi amigo, mi compañero, que lo tengo acá al lado, con el mate, preparando el yuyito ahí, las yerbas. Periodista número 1, te investiga siempre, tené cuidado, ojo. Luis Alberto Moro. Hola Fede, programa número 70. Programa 70. Número redondo, redondito el número. Para jugarlo ahí. Pero seguro, un programa recargado con muchos temas. Yo creo que vamos a tener para analizar. Si siempre tenemos buenas notas, se agranda el pibe, ¿no? Hoy vamos a tener mejores todavía. ¿Y qué tenemos, por ejemplo? Hablaremos en instantes la columna literaria con el premio Juan Rulfo, nuestro amigo Mariano Pereira Esteban, que va a llegar con un nuevo capítulo de literatura. Estaremos hablando, y lo dejamos picando la semana pasada, la importancia de la forestación, de tener un plan de arbolado en las ciudades. Llegará para hablar Ezio Mazzarantani de este tema junto con nosotros. La columna tanguera, como siempre, con Néstor Marchetti desde Buenos Aires. Y notas importantes con Martín Short. Por ejemplo, con Martín Short, sociólogo, uno de los especialistas destacados a nivel industrial en la República Argentina, un académico con una vasta formación en este tema. Vamos a reflexionar sobre el impacto que están teniendo las medidas del gobierno nacional a nivel social. Por ejemplo, el impacto asimétrico, diferente, entre un sector y otro de la inflación, ¿no? Un tema central en la vida cotidiana de los argentinos. También estaremos hablando con el presidente de la Unión Industrial, relacionado también a este tema para el futuro que se viene para la industria. Estamos hablando de Alejandro Taborda y llegará en instantes, pasadas las 10:15, en la nota central, Mario Cafiero. Mario Cafiero, para poner un poco de luz sobre un tema trascendente siempre en la historia nacional, y hoy lo es nuevamente, la deuda eterna. Esta deuda que ha sido concebida de manera en gran parte ilegal, ¿no? Y esto ya está aclarado a través de un fallo de un juez nacional, el juez Ballesteros, en su momento. Sin embargo, es una rueda que sigue y sigue y sigue girando. Un poco de luz sobre este tema vamos a charlar con uno de los grandes especialistas nacionales, Mario Cafiero, quien fue diputado y estudió muchísimo este tema, pero además es investigador. Así que lo vamos a charlar. Palabra autorizada si las hay. En minutos. Ahí está, para no perderse este Falta en Vido que está presentado, programa 70. Los imagino ahí, al que le tocó laburar, laburando, y si no le imagino a la doña, al don, levantándose temprano. También imagino que se están desperezando algunos, otros ya preparando y esperando por la comida, por este domingo, que es un día de encuentro, un encuentro familiar, un encuentro de amigos. Bueno, el encuentro lo inauguramos y lo abrimos aquí, desde este Falta en Vido, con el momento retro, porque no sería Falta en Vido si no tiene el momento retro. Llega de la mano de Roque Narvaja, menta y limón. ¿Le gusta, Moro? Sí. Y así comenzamos. Momento musical. Comienza el magazine en Radio M. Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras.
cabo de un tiempo de querernos nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son hielo sin tu espalda, mi frente el infierno sin tu calma, mis ojos la pena en la mirada, menta y limón. Por las calles de mi vida voy mezclando la verdad y la mentira. Me cambio el nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa. He dejado de beber y como tu fruta preferida. Y escapando de mi suerte y de mí mismo vuelvo al punto de partida. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son hielo sin tu espalda, mi frente el infierno sin tu calma. Pero claro que sí, ahí está nuestro amigo Roque Narvaja llegando con menta y limón. Hablamos de amigos, amigos número uno, si los hay, en este lugar de encuentro que tanto decimos, y qué mejor escenario que Radio M, que llega a toda la provincia, llega al mundo, y un representante santafesino, amigo, es Mariano Pereira Esteban, premio Juan Rulfo. Él se enoja porque digo esto, y le estamos dando la bienvenida a esta tercera temporada de Falta en Vivo con su columna literaria. Mariano, buen domingo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen domingo. ¿Cómo les va? Buen domingo, Fede, buen domingo, Luis. ¿Cómo estás, Un Mariano? gusto ¿Bien? volver a encontrarme con ustedes ahora en 2016. Me alegro mucho que hayan comenzado los asados del domingo. Estamos a full con la picada, ahí con las achuritas. Estamos viendo a ver Bueno. cómo se va a diagramar la parrilla. Claro. Sí, está bien, sí. Tienen la juncadela para traer el asado. Todo, tenemos todo. No podemos hacer mucho humo, ese es el problema que tenemos acá. Tenemos miedo que en algún momento se queme algo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es así esto. Bueno, Está muy bien. ¿cómo estás? ¿Cómo te trata este año, antes de abordar a la columna que tenemos hoy? ¿Cómo te trata este año? Me imagino que con muchos proyectos, más que nunca, porque terminaste un muy buen 2015 en lo personal. Y sí, con muchos proyectos, pero más que nada con mucha búsqueda de voluntad para escribir, para concretar esos proyectos que vuelan, ¿no? Que no son más que pensamiento, pero sí, la verdad que con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de seguir escribiendo, de seguir conociendo gente, de seguir contando historias, y bueno, de seguir aprendiendo de gente, de escritores grosos como los que contamos y charlamos con ustedes todos los domingos, ¿no? ¿Y qué tenemos para hoy? Sabemos que venís por el lado de Norteamérica, por allá, por aquellos lados por donde tuviste oportunidad también de viajar. No digo Norteamérica, pero un país que está ubicado en el hemisferio norte, en el continente. Y sí, hablamos de México. Hoy mi idea era contarles un poco sobre Juan José Arriola, uno de los grandes escritores mexicanos y uno de los grandes referentes de la literatura fantástica o del cuento corto de Latinoamérica y el mundo, ¿no? Uh-huh. Juan José Arriola nació en Jalisco en 1918 y falleció en el 2001 en Guadalajara. Sí. Y es uno de los famosos escritores de la generación del 50. Para que ustedes se den una idea,
En esa generación también estuvo, se lo considera a Ernesto Cardenal, Sí. y a Juan Rulfo, por ejemplo. Claro. Bueno, ¿A quién evocamos permanentemente con tu premio? Claro, por ejemplo, a quien evocamos, exactamente. Pobre Juan Rulfo, reducido a un premio con todo lo grande que fue como escritor. Pero bueno, Juan José Arriola era un tipo muy particular, influenciado por Borges, por Kafka, por Baudelaire en su obra. A mí personalmente me recuerda mucho, le encuentro muchas similitudes con Antonio Di Benedetto, fueron contemporáneos ellos, la verdad es que no sé si se conocieron, pero en los dos hay algo que en sus cuentos hay siempre una inocencia un poco aparente, así, pero que en realidad el cuento está diseñado con realidades mucho más complejas que están por debajo, con ironías crudas, latentes, con temas mucho más profundos y espesos de lo que aparentemente cuenta el cuento. Sí. Arriola era un autodidacta, no terminó ni siquiera la escuela primaria y sin embargo fue un académico, traductor, escritor, un referente de la literatura, y se lo considera uno de los impulsores más importantes del cuento fantástico contemporáneo en México y en toda América Latina. Qué bárbaro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Disculpa, Mariano. Sí. Evidentemente tienen una esencia o un espíritu que viene de otro mundo, con esto que vos nos decís que no terminó los estudios primarios. Y claro, que sin duda lleva a la discusión de que si un escritor, ¿dónde se forman los escritores? ¿Cómo se forman los escritores? No existe el mecanismo, no existe el camino, no existe la técnica. Uh-huh. Sin duda por más de que hay algunos intentos, yo no es que descreo, pero me cuesta pensar mucho en una carrera de escritor académicamente hablando, ¿no? Claro. Porque entran a jugar características que mucho no tienen que ver con lo académico o no solo con eso. Entonces saber contar no es ni siquiera es un aprendizaje ordenado, me parece. El saber narrar o el saber contar tiene que ver con el saber escuchar, por ejemplo, o con el aprender de otros, el saber oír y transformar un texto en algo que sea verosímil al oído. Bueno, hay muchísimas discusiones sobre la formación de los escritores y bueno, y Juan José Arriola no fue el único autodidacta, en realidad. Muchísimos de los grandes escritores se formaron solos. Entonces, ahí está la discusión de la formación del escritor, no es precisamente académica o no obligatoriamente, ¿no? Tampoco quiere decir que académicamente no ayude. No, para nada. Claro, para nada. Pero no existe el mecanismo, que yo sepa no existe el recorrido curricular para formar un escritor. Sí, que quede claro que lo decimos desde la experiencia de Arriola, en el sentido de que no tuvo formación, y fíjate vos lo grande que ha sido por lo que nos estabas contando, claro, y yo te interrumpí para hacer esa aclaración. No, pero incluso él estuvo inmerso en el mundo académico y formó parte de la Universidad Autónoma de México, uh-huh, por su labor y su oficio de escritor, pero así también de traductor y bueno, y no dejó de ser un académico aún sin el recorrido formal. Uh-huh, uh-huh. Sí. Bueno, a él para que ustedes se den una idea también, se lo relaciona en la literatura hiperbreve. Él está junto con Augusto Monterroso, aquel que escribió el famoso cuento del dinosaurio. Mira. No sé si lo recuerdan. Sí. El cuento que dice, y cuando despertó el dinosaurio aún estaba ahí, que es el cuento más breve conocido. Bueno, sí. Él es contemporáneo a él, e incluso forjaron juntos mucho de la creación literaria de lo hiperbreve. A él lo posicionan dentro de la literatura fantástica, pero lo fantástico en sus cuentos funciona como una perspectiva, como una cosa absurda que, como les decía antes, termina transformándose en ironías sutiles, que en realidad no es lo fantástico lo que asombra de sus cuentos, sino lo subyacente. Son cuentos que alteran los sentidos aparentes y terminan reflejando cuestiones muy grosas de la naturaleza humana. Uh-huh. A mí en lo particular me parece que aunque sus cuentos, algunos son muy cortos y son de un párrafo, no terminan de leerse nunca. Son esos cuentos que quedan dando vueltas en la cabeza y que cuando uno los vuelve a leer encuentra nuevos sentidos, aunque sean pocas palabras, que lo ponen a uno en ida y vuelta así permanente con el cuento, y lo escrito le queda en movimiento en la cabeza. Pero bueno, es una obra, cada cuento de él es una obra de orfebrería maravillosa,
es una mezcla minuciosa de fantasía y absurdo, así con elementos aparentemente reales. Y eso responde... Por ejemplo... Sí. Sí. No, perdón, te escucho. Te decía, eso, el tema de la brevedad de los cuentos, ¿responde a una escuela determinada, a un formato? ¿O es solamente un estilo del escritor? No, se puede hablar, no sé si se puede hablar de un formato de cuento, pero desde los haikus japoneses se escribe literatura hiperbreve. No es nada nuevo y es algo muy difícil de practicar. Acá en Argentina hay una escritora que se llama Ana María Schwa, que es una especialista en cuento hiperbreve, que la recomiendo porque son una genialidad sus cuentos. Pero es muy difícil escribir cuentos hiperbreves buenos, ¿no? Sin caer en el chiste. Claro. Y bueno, Arriola, él como Monterroso fueron cultores de los cuentos hiperbreves. Los haikus japoneses, hay mucho de literatura hiperbreve en la antología de la literatura fantástica de Borges, Bioy Casares y Ocampo, ¿no? Ese libro que debería ser una biblia para los que les gusta la literatura. Y bueno, para que usted se dé una idea del tono de los cuentos de Arriola, por ejemplo, en uno de sus cuentos explica el mecanismo para que un rico pase por el ojo de una aguja, basado en ese extracto bíblico. O también en otro cuento plantea técnicamente, y lo explica, la posibilidad de iluminar ciudades enteras con la energía de los niños, del movimiento permanente de los niños. Para mí, Juan José Arriola es un escritor genial. Yo recomiendo, de su obra, Confabulario, Palíndroma, Bestiario y su novela La Feria. Y después tiene un montón de ensayos que son de una lucidez pasmosa y que demuestran que era un tipo sorprendente e inteligente. Y bueno, y es uno de los referentes de la literatura mexicana y es uno de los referentes también de toda lo que es la literatura hispanoamericana. También lo recomiendo porque es muy cómodo de leer, porque sus cuentos son breves, entonces sus libros son antologías. Claro. Y para aquellos que no quieran embarcarse en lecturas de larga duración, pueden embarcarse en lecturas de largo pensamiento, ¿no? Como son estos cuentos. Esas cosas que te dejan pensando. Claro, exactamente. Y ojo, que no estoy hablando de autoayuda ni de refranes, estoy hablando de historias, de narrativa breve. Cuenta historias. Me imagino que te habrá cautivado tu viaje a México con también este tema, más allá de que veo que también sos un ferviente admirador de Arriola y que ha tenido que ver tu excursión última. Sí, desde hace mucho tiempo para mí, incluso viajar a México disfruté mucho de ese viaje en gran parte por sentirme cerca de tipos a los que yo leí que me parecen geniales, me parecen maravillosos, me parecen escritores que son un ejemplo para uno. Entonces hay algo simbólico, ¿no?, del sentirse cerca, del ver quizá algo de lo que ellos vieron. Mariano, la verdad, un gusto, un placer tenerte como siempre nuevamente en este año. La vamos a seguir. Estuvo muy buena la charla que tuvieron a través de la señal de Cable Diario aquí en la ciudad de Santa Fe con Estanislao Jiménez Corte y lo pudimos disfrutar. Dos componentes de Falta en vivo, la verdad que no, estuvo muy bueno y bueno, desearte lo mejor bueno, y que nos estamos reencontrando. Pero sí, como no, yo les agradezco como siempre la invitación, se los agradezco mucho y es un verdadero gusto para mí estar los domingos con ustedes. Abrazo, Mariano. Abrazo. Un abrazo. Abrazo, buen domingo. Ahí estaba Mariano Pereira Esteban, bien digo, con su columna de literatura. Estaba mirando para otro lado, después te cuento que estaba mirando. Bueno, a ver, algo que pasó pasa por acá gente, caminando. pasa gente. Claro. Estamos haciendo Falta en Vivo, se viene una nota interesante. En instantes, estamos haciendo el magazine.